Recuerdos. A través de ellos viajamos al pasado. Facilitan nuestras decisiones del presente y nos protegen para el futuro. Los recuerdos nos conforman. Todo lo que te ha sucedido en la vida forma parte de tu identidad. Por ello es importante que conservemos nuestros recuerdos. Pero ¿qué sucede con las vivencias horrendas o con experiencias traumáticas que quedan grabadas a fuego en nuestro cerebro? Desearíamos borrarlas, pero eso no es posible. Robert Müller, del ejército alemán, sobrevivió milagrosamente a una explosión durante su misión en Afganistán. Los recuerdos de aquella catástrofe lo siguen atormentando. No logro controlar las imágenes. Me convierto en una bola de fuego. Veo los cadáveres, veo las caras. Las imágenes están allí. Joel Coutu fue víctima hace 12 años de un brutal robo en Montreal. Uno de los hombres gritaba, mátalo, vamos, hazlo, mátalo. Se acercaron a mí, apoyaron su arma en mi cabeza y yo pensaba, ahora debo morir. ¿Nos encontramos a merced de nuestros recuerdos? ¿Algo ha sucedido? ¿Quedará guardado para siempre? Eso ya no será valedero. Hasta ahora partíamos de la base de que nuestro cerebro ordenaba todas nuestras vivencias en cajones, y allí quedaban. Es posible borrar ciertos recuerdos. Las películas de ciencia ficción ya nos han contado sobre esta posibilidad. Científicos de todo el mundo investigan cómo manipular un recuerdo. Sus investigaciones se encuentran más avanzadas de lo que creemos. Podríamos bloquear todo por medio de una sustancia que obstruya los accesos a los recuerdos. El centro organizador de las investigaciones cerebrales es el European Neuroscience Institute, en Göttingen. En este lugar, tratan de responder científicos de todo el mundo a las siguientes preguntas. ¿Es posible manejar los recuerdos? ¿De qué manera se lograría? André Fischer, director de la sección de investigaciones neurológicas, quiere borrar nuestros recuerdos traumáticos. Pero para ello, primeramente debe descifrar el código secreto. Nos dedicamos a los mecanismos más importantes involucrados en el almacenamiento de los recuerdos y en la posibilidad de volver a acceder a ellos. Ese proceso es una de las preguntas más cautivantes de las neurociencias. Existen ciertas ideas sobre este proceso, pero el todo, en realidad, no se ha entendido y ahí precisamos mucha más investigación. El cerebro, un misterio con mucho por revelar. Lo que sí sabemos es que existe una memoria a corto plazo y una a largo plazo. A la memoria a corto plazo, ingresa la lista de compras que hemos elaborado unas horas antes, y ya no recordaremos. Conexiones nerviosas establecidas alcanzan para recordar la compra de queso y manteca, pero informaciones importantes para nosotros deberán ser guardadas en la memoria a largo plazo. Aquí cumplen una función importante las enzimas, ya que son las encargadas de la formación de nuevas y fuertes conexiones nerviosas. Los neurocientíficos nombran a ese proceso consolidación, es decir, solidificación de los recuerdos. Fischer investiga la memoria a largo plazo. En ella son guardados los recuerdos traumáticos. Fischer está en la búsqueda de una enzima específica responsable del almacenamiento de las vivencias negativas. El miedo, habitante persistente de nuestro cerebro, es el que no nos permite dormir. Fischer investiga a través de un experimento con ratones por cuánto tiempo el miedo queda aprisionado en nuestras cabezas. Se coloca un ratón en una jaula. A través de los barrotes recibe pequeñas descargas eléctricas. El resultado, el miedo lo entumece. Parece caer muerto. Los investigadores nombran a este estado frisado. Luego de unos días es colocado en la misma jaula. Instantáneamente el ratón recuerda el choque eléctrico. El miedo reaparece. Esto se asemeja al ser humano. Por ejemplo, una persona conoce una nueva ciudad e ingresa a un vecindario amenazante. A la persona la asaltan y si volviera a ir a ese lugar sería mucho más precavida. Y si es inteligente no regresará. A través de los barrotes ya no fluye la electricidad. A pesar de ello, el miedo prevalece. El ratón comprende muy lentamente que el peligro ya no lo amenaza.
Se coloca al ratón 6 hasta 7 veces en la jaula. Recién entonces desaparece completamente el recuerdo traumático. El miedo tiene un sentido evolutivo. El miedo protege. A través del miedo aprendemos cómo comportarnos ante situaciones amenazadoras. El niño que se ha quemado huye del fuego. La sensación de miedo es la responsable de que recordemos el peligro, porque la emoción enciende una luz roja en el cerebro. Importante. La memoria a largo plazo guarda solamente las vivencias importantes. Vivencias insignificantes no quedarán guardadas. El centro organizador de nuestros recuerdos se encuentra en el sistema límbico, una de las regiones más antiguas de nuestro cerebro. Aquí se enciende la luz roja. Según la carga emotiva que llega al sistema, se clasificarán dichos recuerdos. Solo aquellos suficientemente fuertes serán guardados en la memoria a largo plazo. Para lograr el archivo a largo plazo de recuerdos son necesarias ciertas enzimas. Fisher ya está un paso definitorio adelante. Ha encontrado la enzima responsable de los recuerdos traumáticos, la CDK5. Aparentemente, la enzima CDK5 se ocupa primero de archivar los recuerdos importantes y luego de conservarlos. Si existe una enzima responsable para el almacenamiento de los recuerdos traumáticos, entonces debería ser posible obstaculizar esta enzima. Si Fisher encuentra esta sustancia inhibidora, puede evitar que los recuerdos traumáticos sean fijados en la memoria de largo plazo. ¿Estamos cerca de poder manipular nuestros recuerdos? Hace más de 50 años en Montreal se ha querido revelar el misterio del proceso cerebral. En la McGill University, la universidad más antigua de Canadá, han investigado 8 premios Nobel. Karim Nader es profesor de biopsicología y director de la cátedra Neurología del Comportamiento. ¿Dónde se alojan los recuerdos en nuestro cerebro? ¿De qué manera podemos manipularlos? Esas son las preguntas primordiales del trabajo de Nader. Nader ha sido influenciado por un descubrimiento de los años 50. Nuestros recuerdos no se encuentran en un lugar específico. Si se ha sufrido, por ejemplo, un accidente automovilístico, el cerebro guarda la parte consciente de aquel recuerdo en el hipocampo y la parte emocional en otra región cerebral, la amígdala. Otras partes de las experiencias serán guardadas a su vez en otros sistemas de memoria. Eso nos demuestra que, en contra de lo que supondríamos, los recuerdos no son almacenados como un todo. Las experiencias son divididas en sus componentes y guardadas en el cerebro. Un suceso se conforma entonces por distintos componentes. Si se recuerda el accidente, la persona entristece, pero ese sentimiento será guardado en un lugar completamente distinto al que ocupa el verdadero suceso. Es un hecho que ambas regiones cerebrales se activan en el mismo tiempo. No podemos determinar exactamente el lugar en donde se almacenan nuestras experiencias personales. La amígdala del sistema límbico es la indicada en recibir la vivencia de algo realmente importante. Aquí se tornan los sentimientos en una experiencia. La amígdala decide entonces si el suceso y su sentimiento correspondiente son suficientemente destacados como para permitir su admisión. La amígdala informa al hipocampo, y este clasifica el suceso ordenadamente en la memoria de largo plazo. ¿Qué pasa si los sucesos no logran clasificarse de manera ordenada? Robert Mueller se encuentra permanentemente en este estado de excepción. Ist der Irak heute von einer neuen, großen Terrorwelle erschüttert worden. Nach Angaben von Augenzeugen, Ärzten und Polizisten starben durch Autobombenanschläge in 6 Städten insgesamt 45 Menschen. Ein Sprengsatz detonierte neben dem
nahegelegenen Stadt Al-Quds. Allein dort starben 17 Menschen. Weitere Anschläge ereigneten sich in der Nähe einer Polizeiwache in Nord-Bagdad, in der Schiitenstadt Kerbela, in Basra, Ramallah. En ocasiones los recuerdos son intensos y me olvido de mí. Las imágenes aparecen de pronto y luego, por supuesto, pienso en mí mismo y mi recuerdo en Afganistán. Ahí aparecen enseguida las imágenes del lugar del accidente y de lo que había sucedido conmigo, de cómo viví mi desgracia. Ya no me es posible dejar de escuchar. Debo escuchar el final de esa noticia. No logro evitarlo y busco dónde poder estacionar el automóvil para poder escuchar con tranquilidad. Robert Müller fue suboficial del ejército alemán. Robert Müller es uno de los tantos soldados que han vuelto a casa traumatizados por su misión en el extranjero. Tras un dramático incidente, se ha convertido su vida en una lucha con sus recuerdos. Corre el año 2002 en Afganistán. Robert Müller entra en acción en un grupo de eliminación de materiales de lucha. Sus camaradas cometen un fatal error al desactivar un misil. El misil explota. Aún recuerdo haber estado dentro de una bola de fuego y haber sido arrojado por esa fuerza. Recuerdo haber buscado sobre el suelo al camarada que había estado al lado o frente a mí y de pronto ya no estaba. En su lugar, encontré un brazo arrancado que sostenía en mi mano. El cuerpo de un camarada de Robert Müller había sido despedazado ante sus ojos. Robert Müller encerró ese recuerdo bien hondo en su sótano. Casi de manera obligada, algo lo atrae constantemente a ese lugar. Este, por ejemplo, es un birrete del lugar del accidente. Lo ha guardado un camarada para mí y me lo ha traído. Y aquí, por ejemplo, está la chaqueta que llevaba puesta el día de la explosión. Estaba roja, impregnada de la sangre de mis camaradas que no lograron sobrevivir. En esta caja están, como yo siempre los denomino, los recuerdos más intensos. Aquí dentro hay fotografías de los cadáveres que hemos encontrado. A pesar de todo, los pensamientos siguen aquí conmigo, las imágenes siguen siempre aquí. Si guardara esta caja en otra y la encerrara en el lugar más apartado del sótano, simplemente no logro concluir, no logro cerrar y poder sacarlo cuando yo lo desee. Esos pensamientos son libres. El antiguo soldado no puede almacenar sus vivencias como si fuera un recuerdo normal. Tampoco logra acceder a ellos cuando él así lo quiere. En su cerebro reina el caos. El miedo no puede ser coordinado. El miedo se guarda sin tiempo y sin espacio. Sus recuerdos lo gobiernan y lo atacan continuamente, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ataques de pánico, estados de ansiedad y dificultad de concentración lo torturan. Su enfermedad tiene un nombre: trastorno de agobio postraumático. La doctora Almut Ningal es médica especialista en psiquiatría y psicoterapia en Múnich. Se especializa en tratamientos para pacientes que han sufrido un trauma. Pareciera que las vivencias traumáticas sobrecargan de tal manera el sistema de asimilación de información en el cerebro que provocan un bloqueo. Las vivencias y sentimientos relacionados con el trauma se encuentran como congeladas en la psiquis, en el cerebro, y son experimentados reiteradamente. Son experimentados como si sucedieran en el presente y no pueden ser archivados finalmente en el pasado. ¿Por qué reaparecen ciertos recuerdos de forma incontrolable? La amígdala y el hipocampo sostienen fundamentalmente una relación de trabajo sólida. La amígdala da el aviso y el hipocampo lo lleva a cabo. La amígdala se encierra en sí misma al ser sobrecargada y sufrir un burnout, y el hipocampo ya no tiene tareas que cumplir.
Se ha comprobado que el hipocampo de Robert Mueller se ha reducido considerablemente. La comunicación dentro del almacenamiento de la memoria está bloqueada. Sus imágenes internas están congeladas. El terror dentro de él lo entumeció. Si Robert Mueller no logra encontrar ayuda, no habrá posibilidad para él de llevar una vida normal. Montreal. Aquí trabajan para encontrar soluciones. En el Douglas Mental Health Institute tratan de liberar a las personas de sus terribles recuerdos en tiempo récord. Uno de los principales encargados de este proyecto sobre la investigación del trauma es Alan Brunet. El psicólogo clínico ha desarrollado un tratamiento con la ayuda de una medicación para personas traumatizadas. Lamentablemente, no logramos, incluso con las mejores terapias como la terapia cognitiva del comportamiento, curar al hombre. Basado en la efectividad de las psicoterapias, solo 1/3 de las personas muestra mejoras significativas. Eso lo descubrí a través de mis estudios. Existe, entonces, mucho espacio para el progreso. Una simple medicación sería la receta secreta de Brunet. El bloqueante de los beta-receptores es en realidad un medicamento contra la presión arterial. Los cardiólogos lo utilizan hace más de 40 años. Esta medicación baja el nivel de adrenalina. Esta sustancia es liberada por el cuerpo en situaciones de miedo o estrés y agudiza así sentimientos negativos. ¿Podría la sustancia activa propranolol funcionar también en el cerebro y bloquear allí la adrenalina? Las emociones refuerzan los recuerdos. Y el propranolol, un bloqueante de los beta-receptores, supera la barrera sangre-cerebro y actúa directamente en el sistema nervioso central. El propranolol bloquea la capacidad de recordar a través de refuerzos emocionales. El neurocientífico James McGough ha descubierto en los años 70 por medio de sus experimentos con ratones que la adrenalina es la responsable de acrecentar emocionalmente los recuerdos y de esta forma mejorar su almacenamiento. McGough ha notado que este mecanismo puede ser bloqueado con el propranolol. Se han puesto ratones en pequeñas piletas de agua. Ellos debían encontrar una isla salvadora. Si previamente se les suministraba adrenalina, encontraban en la siguiente ocasión esa isla rápidamente. Luego los científicos le suministraron a los ratones propranolol y de esta manera bloquearon la adrenalina. El resultado fue que los ratones ya no podían recordar la isla. El recuerdo había desaparecido. ¿Qué efecto produce el propranolol en el cerebro? La adrenalina se fija normalmente a los receptores y se encarga del estrés. La sustancia activa, propranolol, se posiciona justamente sobre esos receptores. Ocupado, la adrenalina ya no puede hacer su trabajo. Este descubrimiento es de gran repercusión para los terapeutas que trabajan con el trastorno de agobio postraumático, ya que significa que existen dos posibilidades, dos enfoques que permitan ayudar a las personas, la psicoterapia o los medicamentos. Un medicamento contra el trauma. ¿Podrá servir en el futuro para los veteranos de guerra? Hace ya 10 años que se ha hecho un estudio en los Estados Unidos con propranolol. Personas que habían sufrido un suceso traumático recibían inmediatamente después, en la ambulancia, el medicamento. La idea detrás de esta experiencia era la siguiente. Los recuerdos pueden ser influenciados antes de instalarse, si se trata al paciente en las primeras horas. Eso fue realmente una ruptura. Pero entonces, rápidamente, nos hemos dado cuenta de que existían limitaciones considerables. En primera instancia, no toda persona que haya sufrido un trastorno de agobio postraumático es tratada en una ambulancia. Otro inconveniente era de que todos los pacientes expuestos a un trauma y tratados en una ambulancia con el propranolol, solamente un 10, un 20 o menor porcentaje efectivamente enfermaban de trastorno de agobio postraumático. Es solo una minoría. Una ruptura.
Un medicamento que solo surte efecto si es administrado de inmediato tras el suceso. ¿Qué sucede entonces con las personas que ya viven hace años con sus recuerdos traumáticos? El proceso de consolidación concluye tras unas pocas horas, de una vez y para siempre. ¿Pero eso significaría entonces que sufrir una vez una pena de amor será sufrirla para siempre? Nosotros hemos partido siempre de la base de que una vez que el recuerdo llega de la memoria a corto plazo, a la de largo plazo quedará guardado allí para siempre. Y si no se restablece, no se podrá acceder a él. Durante 100 años, ese fue el dogma de la investigación de la memoria, pero la investigación comenzó a poner en duda este dogma a finales de los años 90. Uno de los neurocientíficos dispuesto a poner en duda este dogma fue Karim Nader. Nader realizó un experimento con ratones, cuando aún era un joven investigador, y llegó a un resultado que desconcertó a la neurociencia internacional. Exponiendo a un animal nuevamente al antiguo recuerdo angustiante, su recuerdo se torna de un estado consolidado a uno lábil. Al vivenciar algo terrorífico, nos sentimos alcanzados por un rayo. El suceso se fija sin posibilidad de ser recuperado. Eso pensábamos. Ahora sabemos que podemos modificar posteriormente nuestros recuerdos. Los arrastramos hacia el exterior para darles forma, y allí sencillamente les damos otro valor. De lo viejo haz algo nuevo, así se guarda. A este proceso se lo llama reconsolidación. Sufrir un trauma 30 años atrás significaba hasta hoy en día no tener esperanza alguna. Teóricamente, estas personas pueden ir ahora a un terapeuta. Este les diría, cuénteme sobre su trauma. El recuerdo podría cambiar de valoración. Y si además poseemos un medicamento, el paciente podría ser curado, teóricamente, en una única sesión. Alan Brunet arriesga su comprobación. ¿Es posible demostrar los resultados de Nader también en la praxis? Brunet examina la sustancia activa propranolol en un estudio con 50 voluntarios que hayan sufrido un grave trauma hace mucho tiempo. Joel es uno de ellos. Joel casi pierde su vida en un robo hace 12 años. Se sorprende a sí mismo por la violencia de sus recuerdos. Es increíble que algo que haya pasado hace 12 años, algo que tal vez haya durado 20 o 30 minutos, determine los siguientes 12 años de mi vida. Eso significa que influyó absolutamente en toda mi vida. Amistades, relaciones, el trabajo. Jamás me hubiera imaginado que algo semejante pudiera marcarme tanto. ¿Y ahora, una simple pastilla lo liberará tras tantos años de sus recuerdos? ¿Simplemente borrar 12 años de sufrimiento? Joel debe recordar ahora detenidamente. Debe anotar cada detalle del robo. De esa manera, coloca sus recuerdos en un estado inestable y con posibilidad de cambio. Ellos fueron conmigo a un cuarto ubicado en la parte trasera. Yo tenía todo ese tiempo el arma colocada en mi cabeza. Luego me obligaron a abrir la caja fuerte. Él se acercó hacia mí y sacó el arma. Debí acompañarlos hacia la parte de atrás, continuamente con el arma en mi cabeza. Ellos querían que abriera la caja fuerte. Yo les expliqué a los criminales que no tenía la llave. Fue cuando se enfurecieron completamente. Los recuerdos se avivan. Un proceso tortuoso para Joel. Uno de ellos dijo, mátalo. Se acercaron hacia mí. Uno de ellos apoyó su arma en mi cabeza. Ahora, uno de esos hombres se acercó a mí, pero en vez de dispararme, me golpeó. Realmente pensé que en ese momento iba a morir. Los recuerdos de Joel deberían ser modificados si la tesis de Nader fuera cierta. El propranolol tendría que bloquear la adrenalina y procurar que los recuerdos sean guardados neutralmente. Nosotros intentamos debilitar el peso emocional de un recuerdo traumático, así como sucede con un grave suceso. Nuestra meta es transformar un recuerdo traumático en un simple mal recuerdo.
Joel se somete hace 6 semanas al experimento de Alain Brunet en el Douglas Institute. Hoy es el día decisivo. Joel reestablece por última vez sus recuerdos. Si el experimento es un éxito y el bloqueante del receptor beta funciona, el paciente debería poder tener ahora bajo control sus sentimientos. Para Brunet significaría esto el éxito de años de investigación. Para Joel, depende de qué manera seguirá su vida. No sentí nada más. Por poco tenía que sonreír. Pero debía terminar de contar la historia. Luego me detuve a pensar y dije, doctor, usted ha encontrado aquí algo muy especial. Ya no tenía una unión emocional con mi historia. Era como si leyera una novela. La apreciación de Joel suena muy prometedora, pero científicamente aún no es válida. La prueba ahora la dará una revisación médica. Las reacciones corporales de Joel serán evaluadas. Se medirán la tensión muscular, la frecuencia cardíaca y la conductividad de la piel. Estos valores suben dramáticamente al recordar un hecho traumático. El medicamento recién será considerado efectivo si los valores se conservan en un valor normal. Ahora, Joel será confrontado por última vez con su trauma. Ellos fueron conmigo a un cuarto en la parte trasera. Todo el tiempo tenía el arma en mi cabeza y debía abrir la caja fuerte. Tenía que explicarles a los criminales que no tenía la segunda llave de esa caja. En efecto, las mediciones concuerdan al 100% con sus afirmaciones. Un éxito para Brunet, no solo en Joel. En casi todos los 50 voluntarios del experimento, el medicamento ha surtido efecto. Nuestros resultados son muy prometedores. La mayoría de los pacientes sometidos al tratamiento no vuelven a la categoría de trastorno de agobio postraumático. Los pacientes se sienten significativamente mejor y eso sucede en un lapso muy corto de tiempo. Mi recuerdo del suceso no ha cambiado. Yo puedo recordar absolutamente todo, pero la parte emocional del recuerdo no está más. El angustioso sentimiento de miedo, dolor, tristeza o rabia ha desaparecido. Todas estas emociones no están más. Eso significa para mí un gran alivio. Para mí ha sido como un milagro y lo sigue siendo. Un recuerdo efectivo contra los recuerdos traumáticos parece haber sido descubierto. Los resultados de la investigación son muy prometedores. El 70 al 80% de las personas tratadas ya no sufre del trastorno. El propranolol, píldora milagrosa, es una gran tentación. Sufrimos una mala experiencia y simplemente tomamos la píldora. Algo malo se transforma en algo bueno. Un nuevo y bello mundo. Exactamente eso se había dicho hace años sobre los antidepresivos. Se los denominaba la píldora para lograr la felicidad. Pienso que nadie llega a mi consultorio necesitando un tratamiento por una tontería. No creo que las personas se tomen esa molestia para venir a mi consultorio si realmente no fuera importante. El siglo XX es el siglo de las grandes guerras. Guerras que significan para los sobrevivientes experiencias cercanas a la muerte, pérdida y violación. Las investigaciones sobre el trauma acercan cada vez más su foco hacia la psiquiatría y la ciencia. Por primera vez se han descrito sistemáticamente los traumas de los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial que volvían a sus hogares. Los que padecen la llamada fatiga de combate, soldados que sufrían, entre otras dolencias, temblores incontrolables. En aquella época llamó la atención de que los hombres regresaban de la guerra con trastornos y enfermedades específicas. Un público mayor se enteró luego de esto con los soldados de la guerra de Vietnam, que volvían de las misiones militares con una gran cantidad de hombres jóvenes con trastorno de agobio postraumático. Hace apenas 40 años concluía la guerra de Vietnam, una guerra que marcó traumáticamente a fuego la memoria colectiva de una nación entera. Después de la guerra cometieron suicidio 60.000 veteranos estadounidenses. Eso significa que fallecieron más soldados por acción de sus traumas que durante toda la guerra de Vietnam. El tema es que el trastorno de agobio postraumático siempre se ha relacionado con los militares. Y es correcto que los militares hayan logrado prestar atención a este trastorno. Pero los sucesos traumáticos no solo ocurren en las guerras, suceden todos los días en cualquier lugar.
Mira el noticiero en la televisión, cosas terribles le suceden a las personas y una gran mayoría de estas personas desarrollará más adelante un trastorno de agobio postraumático. Las investigaciones de Brunet son financiadas con $6.7 millones por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Solo el tratamiento de los militares que han vuelto a casa cuesta anualmente muchos miles de millones, sea por Irak, Afganistán y otras misiones militares en zonas de crisis. El interés de encontrar una cura para que los soldados sean capaces de olvidar el horror de la guerra es grande. ¿Será posible un soldado con una tecla de reset total? Si fuera así, ¿podría volver una y otra vez a la guerra? ¿Cómo sería si no tuviéramos nuestros recuerdos? En la memoria autobiográfica, a la que usualmente denominamos como recordar algo, no solo se guardan los sucesos en forma de pensamiento, sino que acompañados de sentimientos. Los recuerdos autobiográficos comienzan alrededor de los 3 años de vida y siempre en interacción con los otros. De esta manera, se forma nuestro yo. Sabemos de dónde venimos, quiénes somos y qué es importante para nosotros. Si perdemos nuestra biografía, nos encontramos con las manos vacías. Lo que sucedió antes del año 1996 desapareció. Yo quisiera saber quién soy. Sabine Lindner se despertó una mañana y no logró recordar casi nada. Siempre que mira hoy sus fotografías, se esperanza de que algo vuelva, algo de su pasado. Mi infancia me falta completamente. Cuando miro ahora estas fotografías, logro armar un tipo de historia con ayuda de mi fantasía, pero realmente no existe un recuerdo activo. Sabine Lindner puede andar en bicicleta, puede hacer cálculos y sabe cuándo ha nacido. Únicamente su recuerdo autobiográfico ha sido borrado. Están vacíos. De alguna manera, vacíos de sentimientos. El sentimiento que debiera acompañarlos simplemente no está. ¿Qué ha sucedido? Científicos de todo el mundo buscan la llave a nuestros recuerdos. El cerebro conoce la tecla de cancelación. Amnesia. Las clínicas Schneider en Constance son el Centro Internacional de Competencias de Neurología. Aquí son tratadas las amnesias según sus influencias tanto neurológicas como psíquicas. El doctor Roger Schmidt desea fundamentarlas de la amnesia neurobiológica. Los factores psíquicos ya los conoce. Cuando una persona ha sufrido tempranamente en su vida experiencias psíquicas abrumadoras que ponen en duda todo su ser y su comprensión sobre sí mismo, entonces puede suceder que la repetición de aquella experiencia o de la otra experiencia traumática tomen un carácter tan arrollador que la persona es puesta en duda en su totalidad. En ese caso, olvidar todo lo que me tortura significa, en cierto modo, una descarga. Amnesia psicogénica. Schmidt investiga también las equivalentes neurobiológicas. ¿Qué sucede realmente en el cerebro al accionar la tecla de borrar? A Sabine Lindner le muestran imágenes con una carga emocional fuerte en un tomógrafo de resonancia magnética. Las reacciones de esta prueba en personas sanas son imperceptibles, pero los resultados de Sabine Lindner son distintos. Su filtro emocional, la amígdala, está demasiado activa. En ella provoca cada imagen fuertes reacciones de miedo, una señal que indica que la elaboración de las informaciones no funciona correctamente. Se podría denominar tanto neurobiológica como psicológicamente el incremento de la reacción como una especie de estado de alarma.
El cerebro ha aprendido a vivenciar situaciones específicas como amenazantes y en ese lugar se encuentran varios puntos débiles. Las zonas neurobiológicas débiles de Sabine Lindner han logrado que sus redes cerebrales estén bloqueadas. El motivo es el siguiente. El cerebro ha creado ciertas uniones por sucesos demasiado abrumadores. ¿Eso quiere decir que los recuerdos de infancia de Sabine Lindner no se han ido para siempre? El cerebro no los ha borrado, sino emitió una prohibición, peligro, no abrir. En el cerebro se desplazan los actuales conocimientos de tal manera, convirtiéndose en obstrucciones de acceso. En efecto, regiones del cerebro y redes precisas ya no funcionan correctamente. Y los contenidos cerebrales, por ejemplo, están, pero la persona afectada ya no tiene acceso a ellos. Si uno se imaginara el cerebro como una computadora, los datos se encontrarían en el disco rígido, pero el acceso es denegado. Si se quiere manejar activamente el olvido, habrá que bloquear la unión con el disco rígido, con nuestra memoria a largo plazo. El sitio de conexión responsable para ello es el hipocampo. El hipocampo es responsable tanto de almacenamiento a largo plazo como de la recuperación de los recuerdos de nuestra vida del disco rígido. Göttingen, European Neuroscience Institute. Las investigaciones de Fisher toman como punto de partida justamente este lugar de almacenamiento de la memoria a cargo del hipocampo. Fisher no quiere debilitar los recuerdos como con el propranolol, sino cerrarlos de tal manera que no se logre acceder a ellos. Se podría imaginar esto de tal manera. Los recuerdos se encuentran almacenados en un determinado cajón, que al ser abierto restablecerá este recuerdo. Es de imaginar que al intervenir este proceso, el recuerdo será guardado en otro cajón, difícil de abrir. Fisher ha encontrado un medio para poder intervenir en nuestros recuerdos que provocan temor. Ensaya su sustancia activa en un experimento con un ratón. La condición previa de esta prueba es su descubrimiento fundamental, CDK5. Esta enzima es la responsable para el almacenamiento del miedo. Un argumento contrario podría decirse, ¿qué sucede entonces si activamente obstaculizamos la actividad de la CDK5? Entonces, en teoría, debería suceder que esos recuerdos que provocan temor sean borrados rápidamente o que se le adjudicara otro valor. La CDK5 procura que los monstruos en nuestras cabezas se queden, pero nosotros queremos liberarnos de ellos. Entonces, ¿simplemente habría que dejar que actúe una enzima y todo se solucionaría? Butirrolactón 1. ¿Una sustancia activa contra el miedo? Fisher está muy seguro de encontrarse en el camino correcto. Esta sustancia se une a la sustancia proteica de la CDK5, inhibiendo su función. El experimento continúa. A través de los barrotes de una jaula se le han proporcionado choques eléctricos a un ratón. Esto desencadena temor hacia esa jaula. Ahora se inyecta la sustancia inhibidora en el hipocampo. El ratón no siente nada, ya que está bajo anestesia. El ratón es colocado nuevamente en la jaula. Si la sustancia produce el efecto deseado, debería haber perdido instantáneamente su miedo a los choques eléctricos. En efecto, se comporta como si nada hubiera pasado. Misión cumplida. Butirrolactón 1, una sustancia activa contra el miedo. Por supuesto que nuestra meta como investigadores no es ahora encontrar una píldora que nos haga a todos felices, una píldora que nos haga inteligentes. Nuestra meta es, en definitiva, y eso hay que tenerlo en cuenta, poder ayudar solamente en aquellos casos en los que precisos mecanismos ya no funcionan. Cuando el miedo destruye nuestra vida, necesitamos ayuda. Fisher se siente confiado de que los traumas pronto podrán ser tratados a través de una medicación. ¿Será posible entonces borrar nuestros malos recuerdos? ¿Es un camino peligroso? La discusión no debería ser, ¿desarrollamos una píldora eficaz o un buen enfoque terapéutico? Poder encontrar y desarrollar
el mejor tratamiento posible. Esa debe ser nuestra meta. Esa es la gran meta. Y para ello debemos abandonar viejos modelos de pensamiento. La psicoterapia que por principio se niega al tratamiento farmacológico o el psicológico que no considera la labor del psiquiatra. Medicina versus enfoques terapéuticos integrales. Una vieja pelea. Si fuera posible que las distintas posiciones de la psicología y la neurociencia se reconciliaran con éxito, entonces se crearían nuevas perspectivas que posibiliten formas de tratamiento combinado. Existen varias posibilidades, pero ¿realmente seremos libres en nuestras decisiones? Tomar una píldora es más barato y surte rápidamente efecto. Las psicoterapias son costosas para la sociedad y exigen demasiado tiempo. La idea de lograr reparar las consecuencias de un trauma por medio de una medicación es a su vez fascinante y atrayente, además de adecuada a una sociedad que precisa hacer desaparecer rápida y efectivamente el sufrimiento. ¿Podremos manejar en un futuro los recuerdos autobiográficos como si fueran datos de nuestra computadora? Tener a toda hora el control sobre lo que deseamos recobrar o anular para siempre del disco rígido de nuestra vida es un pensamiento fascinante. El inconsciente trabaja incansablemente. Eso ya lo sabía Freud. Los recuerdos nos identifican, nos moldean. Nosotros reestablecemos los recuerdos según nuestra valoración emocional y moral. Esta valoración determina nuestro futuro proceder individual y el proceder de toda una sociedad. Si anulamos el inconsciente, neutralizamos o incluso borramos las experiencias negativas, no podremos estimar las consecuencias. La investigación de la memoria es un terreno peligroso. La caja de Pandora está abierta.